Medicina legal. Como han pasado algunos días desde la última clase en la que nosotros estuvimos tratando las lesiones o enfermedades causadas por agentes virulentos, es decir, por bacterias, por virus y hongos, en que explicamos en qué consistía cada uno de ellos y en que se hablaba de que el delito de lesión a través de alguno de estos medios consistía precisamente en inocular, es decir, introducir la enfermedad en el cuerpo humano mediante alguno de estos agentes. Es decir, contaminar la enfermedad que se inocula. A propósito de contaminar la enfermedad que se inocula, en la última parte de esta clase vamos a referirnos al delito de contagio venéreo, es decir, que no está creado, ¿no? Pero respecto al cual se ha discutido desde hace bastante tiempo, ¿no? Y que cada ciertas etapas de la vida nuestra, de los chilenos, resurge esta interrogante, si es necesario o no crear el delito penal de contagio venéreo u otros contagios, como estamos viendo ahora, desgraciadamente, respecto de esta pandemia mundial que nos está afectando y que hace que hagamos las clases de la manera que las estamos haciendo. Es decir, ¿es necesario o no sancionar al que maliciosamente, es decir, con la intención de transmitirle a otro la enfermedad, le transmite un virus, una bacteria o un hongo? Esta discusión estuvo muy de moda a propósito de en la época, en los años 80, después que murió un actor famoso, a propósito de la transmisión del virus del VIH, que provoca la enfermedad del SIDA. Y ahora con el famoso coronavirus, ¿ah?, de nuevo resurge, ¿no es cierto?, esta interrogante para ver si se crean estos tipos penales, respecto del que maliciosamente, sabiendo que tiene la enfermedad, la contagia, o que culpablemente, es decir, en forma imprudente o negligente, la provoca de igual manera. Bien, vamos a decir también algunas palabras respecto a cómo se llama de ello. Ahora vamos a retomar, porque ya habíamos hablado de las enfermedades causadas por agentes virulentos, que es lo que estoy diciéndoles, y vamos a retomar porque ya me parece que habíamos empezado, ¿no es cierto?, las lesiones y o las enfermedades que se pueden causar por agentes psíquicos o psicológicos, ¿no? Y habíamos dicho que para hablar de esto había que referirse primero a los elementos del delito de lesión, tanto al sujeto activo como al sujeto pasivo. Y veíamos que, tratándose de cualquiera de los dos, no importaba cuál era su edad, su sexo, su condición, etc., tanto para ser sujeto activo como sujeto pasivo, ahora del delito causado por medios psíquicos. Y debía causarse también un daño en el cuerpo humano, es decir, en la víctima. Debía existir la intención de causar este daño como normalmente suele conceptualizarse, de una manera muy general. Es decir, cualquier tipo de menoscabo, detrimento, impedimento, etcétera, que se cause al cuerpo humano en su integridad física o psíquica, o en la vida, o en la salud de las personas. Daño en ese sentido, un sentido bastante amplio. Y además, para configurar este delito de lesiones, se requería tener muy en cuenta, y aquí viene, ¿no es cierto?, el objetivo fundamental nuestro, de analizar los medios empleados. Los medios empleados.
estos medios llamados psíquicos, llamados psíquicos. Son bastante excepcionales estos medios psíquicos para causar lesiones o daños a la salud. Normalmente los medios que se emplean para causar estos males en la salud de las personas o en su integridad física o psíquica son medios materiales. Hemos visto, ¿no es cierto?, estudiado diferentes tipos de armas, las armas de fuego, las armas cortantes, las punzantes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hemos estudiado los agentes que pueden producir estos mismos tipos de daños a la salud, al cuerpo humano, etcétera, como el agente calórico, y ahí estudiamos las quemaduras. Es decir, normalmente estos daños a la salud física o psíquica o a la vida van por el lado de ser causados por agentes físicos. Pero ahora nos encontramos con agentes inmateriales, entonces cuesta un poco más, creo yo, hacerse la idea de ellos. Porque ¿cuáles son? Los mencionamos acá también clarito en los apuntes. Son las ideas, las emociones, los sentimientos, el miedo, el terror, los hábitos y las actividades no conscientes. Y las actividades no conscientes, como puede ser el hipnotismo. Es decir, hay otras actividades no conscientes también, como puede ser el sonambulismo, que es una actividad no consciente natural que sufren algunas personas. Pero en este caso es una situación excepcional, no consciente, que puede provocar un tercero, el ser humano, pero un tercero, o también puede provocarse en la hipnosis la persona misma. Entonces son los medios empleados los que nos interesan ahora. Por ejemplo, estos medios empleados de las ideas. Dicho así, parece que las ideas no tienen mayor importancia. Si estamos hablando que el sujeto pasivo en este tipo de delito puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo y el sujeto activo también, cualquier persona, sin importar su edad o sexo, sin importar su edad, por ejemplo. También el sexo, pero digamos la edad. Y hablemos de este medio psíquico, las ideas. Uno a un niño le puede provocar una idea que lo lleve, ¿no es cierto?, incluso a provocarse la muerte. ¿Cómo se llama? Hay incluso series de televisión en las que, digamos, de partida se señala que deben ser vistas por personas que tengan de cierta edad. No todas las personas deberían verlas, porque eso puede influir una idea que se transmite a través de una serie de televisión, por ejemplo. Al ingresar en la cabeza de un niño no es lo mismo que al ingresar en la cabeza de un adulto que se supone, ¿no es cierto?, que comprende mejor lo que puede ocurrir. Porque dentro del proceso que sufrimos las personas, ¿no es cierto?, hay una etapa de nacimiento y después viene una etapa en la que ese crecimiento de cada una de las células que conforman nuestro cuerpo humano llegan a un techo, por decir así, de crecimiento, ¿no es cierto? Que en el ser humano más o menos está por ahí por los 20 y tantos años, 30 años, una cosa así. Es decir, donde se adquiere la plena capacidad. Bueno, se supone que entonces el ser humano en su proceso de crecimiento físico y psíquico llega un momento que la legislación chilena coloca, ¿no es cierto?, actualmente los 18 años,
en que se presume que esa persona tiene capacidad ya para comprender el mundo, ¿no es cierto? Ya adquirió capacidad para procrear, etcétera, y también tiene capacidad para entender el mundo y por ende a las personas. Pero no ocurre lo mismo con los niños. Entonces, puede que una idea sirva para que un niño o se cause un grave daño o incluso pueda causarse hasta la muerte. Y por eso que le hablaba yo de series de televisión o películas que se señala que solo deben ser vistas por personas de cierta edad hacia arriba. Porque, por ejemplo, hay series en las que se da a entender que una persona puede volar, por ejemplo, simplemente colocándose una capa. ¿Mm? Y entonces eso, presentado de una manera que pueda influir en el niño, podría ser, como ha ocurrido, que un niño se ponga la capa y se tire de una ventana al vacío. ¿Mm? O que realice otras actuaciones, que no necesariamente tendrían que matarlo, pero que son peligrosas. ¿Mm? Con los juegos, por ejemplo, con los juegos, ¿eh? No con los fuegos, sino que con los juegos. ¿Mm? Un niño hay que explicarle cómo se llama, empezar a aprender ese juego de la tabla, del skate famoso. Porque si un niño chico se sube a una tabla así y llega y se lanza al tiro, si es que ve una serie, ¿no es cierto?, en la que los jóvenes que ya dominan ese juego hacen diferentes piruetas, etcétera, etcétera, el niño a lo mejor puede, ¿cierto? A lo mejor no se mata, pero se puede quebrar una pierna, la espina dorsal, etcétera. ¿Cuántas veces ocurrió acá en Arica, por ejemplo, que niños, o incluso no tan niños, pero adolescentes, 12, 13, 14, hacen piruetas aquí en la Licera desde lo que se llama la piedra esa que hay ahí? Y se tratan de dar una vuelta, ¿no es cierto?, en el aire y caer al agua. Y se han lesionado gravemente porque han caído mal y se han pegado, ¿no es cierto?, en la parte de atrás del cuello. ¿Mm? ¿Mm? Y han quedado algunos parapléjicos. Claro, como cada vez el sistema, bueno, la gente tiene más conciencia. ¿Mm? Pero eh, una idea, a eso me refiero, que parece algo como la palabra algo tan inocente, ¿no es cierto? Crearle una idea, sí, pero depende de quién va a ser el sujeto pasivo de esa idea. Y en este caso estoy hablando de un niño. Es decir, una idea en un niño puede provocarle gravísimo daño. Lo mismo ocurre ya no necesariamente con niños, pero las emociones, crear una emoción fuerte en un enfermo o en una persona muy enferma, los sentimientos, acudir a los sentimientos para que una persona realice algo riesgoso. ¿Eh? Por ejemplo, ser una persona irresponsable y colocarse a nadar en un lugar en el mar peligroso y colocar a algún familiar de él en situación de que tenga que ir a salvarlo. Porque por razones obvias, ¿no es cierto?, o el padre o la madre o un hermano, si es que se empieza a ahogar por ser irresponsable, se empezó a ahogar, ¿qué es lo que va a hacer el familiar? Va a tratar de salvarlo. Y a lo mejor se ahoga el irresponsable y junto con él se ahoga el que trató de salvarlo. ¿Por qué? Por un sentimiento de padre, de madre o de hermano. Sí, ¿son situaciones excepcionales? Sí, pero pueden ocurrir. Estas cosas han ocurrido, por ejemplo, en las playas, ni siquiera con esto de los sentimientos fraternales, por ejemplo, de compañeros de curso. Me recuerdo que hace no poco tiempo atrás ¿cómo se llama? Se ahogaron unas personas que habían ido en un viaje ahí a una de las playas cerca de Santiago en invierno todavía. Porque unas personas se pusieron ¿cómo se llama?
Se metieron en la playa en invierno, una playa bastante brava, como se dice, en el sentido de peligrosa, y se pusieron a nadar, se empezaron a ahogar y se tiraron otros compañeritos a salvarlo y se ahogaron varios. ¿Por qué? Por un sentimiento de fraternidad, se está ahogando mi compañerito de curso. Entonces, ustedes pueden pensar, no, es que esto ocurre de eso, no pasa nunca. No, pasa, desgraciadamente. Y con que pase una vez o dos veces, basta. Hay que tener cuidado. El miedo, el terror. El terror es una forma de miedo, digamos que sería la forma más avanzada del miedo, ¿cierto? El terror. Una persona con terror reacciona de una manera distinta a una reacción natural ante algún peligro inesperado. Por ejemplo, ante un asalto. Un asalto, se entra gente a la casa, por ejemplo. La reacción que provoque el miedo, y para qué decir el terror, es decir, la última etapa del miedo, va a ser diferente a la reacción natural que tiene alguien para defenderse cuando no está en ese estado. Ha ocurrido casos, por ejemplo, en que el padre, por miedo a ser asaltado, ha matado a un hijo, porque le ha disparado no sabiendo que el que estaba rondando en la casa oscura era el hijo. Ha pasado también esto se ha visto en la televisión. ¿Por qué? Porque claro, el terror no hace que uno se percate bien primero cuál es la situación, sino lo único que hace es reaccionar. Porque el cuerpo humano, ¿no es cierto? El parasimpático está preparado para eso, para hacernos reaccionar ante una cuestión inusitada. Es como cuando uno se quema. ¿Qué es lo que hace el cuerpo humano cuando uno se quema? Instintivamente, si se está quemando, si se quema la mano o le da la corriente en la mano, ¿qué es lo que hace? Tratar de sacar la mano, es una reacción instantánea. ¿O no? O si lo va a atacar algo, pegar un salto. Es una reacción, no sé si será pensada, porque es algo tan rápido, ¿no es cierto? Se dice que el pensamiento viaja más rápido que la luz. Entonces, son situaciones que son excepcionales, sí, pero que deben ser tomadas en cuenta, sí, también. Ciertos hábitos y actividades, ¿no es cierto? Bueno, para qué decir hábitos que son perniciosos, ¿no es cierto? Si uno se dedica a una actividad riesgosa, tiene mucha posibilidad, ¿no es cierto?, de que le pase algo. No es lo mismo, ¿no es cierto?, trabajar en una oficina o estar haciendo las clases que estoy haciendo yo frente al computador a trabajar en una mina. O gente que come cosas que son peligrosas, como en ciertos países donde comen peces venenosos. Es decir, hábitos, la comida es un hábito, peligrosos en este caso. Hay otros que comen arañas, qué sé yo, etcétera. Hábitos, comer. Y actividades, claro, hay actividades conscientes peligrosas y también hay actividades inconscientes peligrosas, como puede ser precisamente el sonambulismo. Siempre se coloca el sonámbulo caminando, ¿no es cierto?, por un lugar, en un lugar elevado y como que se va a caer. Bueno, eso normalmente se hace en las películas porque no tendría ninguna gracia ver al sonámbulo en una película caminando por un patio donde no le va a pasar nada. Claro. Pero puede ocurrir, es una actividad inconsciente. Pero también están estas actividades peligrosas conscientes. Permiso. Entonces, en estas actividades psíquicas, inconscientes, o mejor dicho, no conscientes, se encuentra el hipnotismo. Y yo creí, como toda persona que
hace algún trabajo sobre algo, en este caso los apuntes, yo creí que era necesario dar algunas explicaciones más sobre el hipnotismo porque me da la impresión a mí, a lo mejor estoy equivocado, pero que hay mucha ignorancia o falta de ¿cómo se llama?, de instrucción más verídica, más objetiva a este respecto. Me da la impresión de que tenemos como una idea distinta del hipnotismo. Me da la impresión de que mucha gente cree por falta de conocimiento, por ignorancia, digámoslo, cree que el hipnotismo es algo totalmente diferente de lo que es. Es decir, como que de partida me da la impresión de que muchos creen que el hipnotismo solamente lo puede realizar un tercero. Y además de manera muy fácil. El hipnotismo se presenta generalmente como que alguien que es el hipnotizador hace así y hipnotiza a la persona. Y la persona hace todo lo que le dice el hipnotizador. Entonces, por lo menos yo tengo esa idea de que el general, el común de la gente piensa que el hipnotismo es eso. Y es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y se necesita mucho más que eso para que una persona sea hipnotizada. Y además, una persona puede auto-hipnotizarse. Entonces, sobre esas cuestiones es que yo quiero entregar un poco más de claridad, que es las explicaciones que están en los apuntes que hicimos, ¿cierto? Y que son simplemente más esclarecedores, más esclarecedores. Entonces el hipnotismo se trata de un estado mental o un grupo de actitudes generadas a través de una disciplina llamada hipnotismo. Usualmente se compone de una serie de instrucciones y sugestiones preliminares, las que pueden ser generadas por un hipnotizador o pueden ser generadas por la propia persona que se va a hipnotizar. Ahora, la hipnosis tiene muchas aplicaciones. Vamos a ver más adelante que la idea, y ahí es otra cuestión sobre la cual existe mucha ignorancia, la idea es que la hipnosis, como parte de un procedimiento que consta de varias otras cuestiones, sirve. Es decir, la hipnosis por sí misma se ha demostrado que no sirve. Es decir, hipnosis para inducir a dejar de comer o comer menos. Para las personas que tienen enfermedades relacionadas con la comida. La gente tiene la idea de que, ya, voy a hipnotizar, me van a hipnotizar, me van a meter en la cabeza que voy a comer menos y yo voy a comer menos. No funciona así. Desgraciadamente está comprobado que no funciona así. El hipnotismo como fase, como parte de un todo de procedimientos, sí, ahí puede funcionar. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que la hipnosis tiene aplicaciones en diferentes campos, básicamente en la medicina y en la psicología. Y el uso del hipnotismo está considerado dentro de una técnica para algunos, una ciencia para otros, que es la llamada hipnoterapia. Así se conoce su uso, el uso del hipnotismo, la hipnoterapia. Ahora, se lo voy a decir de manera bien gráfica, vamos a ver después cómo lo dicen los científicos, pero lo vamos a decir de manera bien gráfica, en qué consiste básicamente la diferenciación para que una persona hipnotice a otro o para que uno mismo se hipnotice. Básicamente hay dos ideas. Hay una idea que pareciera que es la que tiene más seguidores, que sostiene que para hipnotizar es necesario realizar una serie de procedimientos previos. Eso que ustedes deben haber visto, por ejemplo, los que utilizan el péndulo, ¿no es cierto?, que tiene que mirar la persona que se va a hipnotizar, otros utilizan un reloj, otros utilizan una música, otros utilizan algún tipo, como se llama,
de medicina para inducir a la hipnosis, es decir, para lograr el estado de relajación. Es decir, procedimientos para eso. Y hay otros que sostienen que esos procedimientos no sirven para la hipnosis, sino que la hipnosis se lleva a cabo por un mecanismo que se tiene que activar propiamente por la misma persona o por el tercero, pero que esos procedimientos están de más. Se dice de esta manera, por ejemplo, que algunos supuestos indicadores hipnóticos y cambios subjetivos pueden conseguirse sin relajación o larga inducción. Para llegar a la hipnosis hay algunos que sostienen que tiene que haber relajación, otros que tienen que haber larga inducción. Son hechos motivo de controversia, porque algunos científicos insisten en su realidad y valor, mientras que otros los niegan. Es decir, niegan que sea necesario un estado de relajación, u otros niegan que sea necesario un estado de larga inducción para que se produzca la hipnosis. Provocando gran variedad de teorías divididas entre campos denominados uno el estado y la otra teoría el no estado. Las que sostienen la teoría no la teoría del estado con mayúsculas, así como refiriéndose al estado, a la corporación, ¿no es cierto?, a la comunidad jurídicamente organizada, no, como un estado de la persona. Esos son los que sostienen que es necesaria, ¿no es cierto?, una relajación o un estado de larga inducción. Y los sostenedores del no estado son los que sostienen lo contrario, que no es necesario ni la relajación ni una larga inducción. Y se dice que esta discusión ha ido decreciendo con los avances que se vienen haciendo en relación con la imagen cerebral, con las modernas técnicas de imagen cerebral. Es decir, ahora, así como tenemos escáneres del cuerpo humano, ¿no es cierto?, de los huesos, de los órganos, bueno, también el cerebro es un órgano. También se puede fotografiar ahora, ¿no es cierto?, el cerebro. Hay máquinas, ¿no es cierto?, muy especializadas ahora. Hay un montón de máquinas. Nadie conoce, siempre me ha llamado la atención de que nadie conoce mucho a los que inventan máquinas para ayudar a la medicina. Que prácticamente ahora las máquinas son las que hacen todo el trabajo de razonamiento que le evitan al médico, porque ahora cualquiera de ustedes va al médico y el médico le pide un montón de exámenes, ¿no es cierto? Pero cada uno de esos exámenes, le sacan un poco de sangre o de saliva o de lo que sea, ¿no es cierto?, de los fluidos que sea del cuerpo humano, y en una máquina, ¿no es cierto?, esta le arroja porcentajes de componentes de lo que sea. Incluso ahora los exámenes dicen sobre tal cantidad es malo, por decirlo de alguna manera bien simple, y bajo tal cantidad no es tan malo o bueno también, ¿entiendes? Entonces ahora ese razonamiento que tenía que tener el juez antes, cuando solamente tenía el estetoscopio, ¿no es cierto?, le sacaba la lengua a la persona, le tomaba la temperatura, que sé, después era puro razonamiento. Ahora son exámenes, más exámenes y más exámenes, y muchas veces no se sabe qué es lo que la persona tiene, porque a veces hay una variable que hace que el médico no pueda llegar al razonamiento de la enfermedad precisa. Bien, seguimos hablando de la hipnosis. Entonces, los defensores del no estado creen que la hipnosis es un estado de conciencia alterado, mientras que los defensores del estado creen que los efectos hipnóticos son producto de procesos psicológicos más mundanos, como la absorción y la expectación, suficientes para explicar el fenómeno hipnótico. La absorción y la expectación.
En estas materias, evidentemente que hay un mundo de diferencias, sobre todo en el mundo norteamericano, básicamente de Estados Unidos, con el resto de los países, ¿no? Porque están avanzadísimos, hace muchos años, ¿no? Pues, les digo esto porque normalmente se van a nombrar asociaciones o qué sé yo, americanas, ¿no? Relacionadas con todo esto que tiene que ver con la psicología y la psiquiatría, ¿no? Porque incluso están más avanzados que países que son del mismo Commonwealth, o sea, de los mismos anglosajones, ¿no? Pero están más avanzados. Por eso que se cita la Asociación Americana de Psicología, que vendría a ser como lo que era la OMS, la Organización Mundial de la Salud, antes de la pandemia, porque estas asociaciones que tienen un tremendo prestigio, de repente lo pueden perder porque incurren en errores garrafales, porque incurren en errores garrafales. Es lo que ha pasado con la Organización Mundial de la Salud, que ahora, si ustedes se dan cuenta, muchas de las explicaciones que se están dando ahora a propósito de esta pandemia que estamos sufriendo, se cita, por ejemplo, a la Universidad de Johns Hopkins, no se cita a la Organización Mundial de la Salud, o sea, porque le empezaron a creer poco, ¿eh? Y se citan a otras universidades, normalmente las mismas, las mejores del mundo, las de siempre. Porque al final la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que hace? Es recopilar los datos que le envían los científicos de las más grandes universidades. Y se equivocó. Lo que se va a averiguar después que pase esta pandemia, sé que alguna vez pasa, es averiguar si la Organización Mundial de la Salud se equivocó a sabiendas o se equivocó porque se equivocó, no. A sabiendas, es decir, sabía lo que estaba pasando y se quedó callado. Y se quedó callado un tiempo en el cual se produjeron cantidades de infecciones. Y la Organización Mundial de la Salud informó que este virus, coronavirus, no era mortal. Y resulta que es recontra mortal. Informó que este virus no era contagioso y no puede ser más contagioso. Y informó, ¿cómo se llama?, que no provocaba la muerte. Y provoca la muerte. Y provoca la muerte. Y además informó que las personas que sufrían el coronavirus y que lograban sanarse, creaban anticuerpos para la enfermedad y no tenían la enfermedad de nuevo. Está comprobado que también resultó una falsedad. Entonces, resultado, el país más grande en el sentido de apoyo, porque aquí siempre está la platita detrás, pero desgraciadamente siempre son los mismos los que ponen más plata, porque hay países que tienen igual o más plata y no colocan igual o más plata. Y se retiró Estados Unidos, que según los datos que se han dado, aportaba con 500 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud. Y todos los otros aportan menos. Entonces, ¿por qué se retiró? Porque se dio cuenta que no le servía a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, eso es cuenta aparte. No aparte, está relacionado con esto. Pero les digo a propósito de la importancia que tienen en el mundo en materia, básicamente, tienen también en otras materias. Bueno, y si hablamos, por ejemplo, de astronomía, de astronáutica, de los viajes siderales, etcétera, también hablamos del mismo país, ¿no es cierto? Del mismo país. Imagínense que los árabes acaban de tirar un cohete que construyeron en Japón, lo tiraron en Japón y todo, claro, seguramente lo pagaron los árabes, ¿eh? Pero Estados Unidos empezó, igual que la Unión Soviética, a tirar cohetes en los años 50, en el siglo pasado. ¿Eh? El Sputnik soviético circunvoló la Tierra el año 58-59, si mal no recuerdo. 58-59. Y detrásito venían, ¿cómo se llama?, los norteamericanos, que fueron además, que le ganaron en llegar a un lugar y bajar a ese lugar que fue la Luna, año 69. Estamos en el 2020. Y recién
ahora tiran uno los árabes, que son los más millonarios del mundo. Latinoamérica no voy a hablar en esa materia porque, ¿para qué? Entonces la Asociación Americana de Psicología continúa neutral ante esta discusión entre los defensores del Estado y el no Estado, ¿no? Distinguiéndose actualmente entre definiciones bien conocidas y otras menos conocidas, ¿no? Creo que hasta ahí habíamos hablado en la clase anterior, me parece, no sé. Bien. Entonces, entre las definiciones bien conocidas, o las más famosas, o las que prefieren la gente que se dedica a esto, se define la hipnosis como un proceso de comunicación influyente en el cual el operador, el que está hipnotizando o el que se está autohipnotizando, saca y guía las asociaciones internas del paciente a modo de establecer o reforzar asociaciones terapéuticas en el contexto de una relación mutuamente responsiva y colaborativa y orientada a una meta. Eso es bien importante, no importa que las definiciones, no se preguntan definiciones, pero tener ideas, ¿no es cierto? Procedimientos de cierto tipo que tienen por objeto lograr una meta. Como decían antes, una meta tan simple para el que sufre de una enfermedad, por ejemplo, el alcoholismo crónico, el tabaquismo crónico, la gordura mórbida, etc. Ahí el objetivo va a ser tratar de que la persona, si no puede dejarlo, al menos que baje su intensidad de consumo de alcohol o de tabaco o de comida, para lograr que esa persona se mejore. Si la meta es lo que interesa. La discusión está en cómo se logra la meta a través de la hipnosis como parte de un procedimiento más completo. Se dice que es entonces, en las definiciones más conocidas, la hipnosis, un estado mental en el cual la facultad crítica de la mente humana, es decir, aquella que traspasa el enjuiciamiento humano, es puenteada y se establece un pensamiento selectivo. Es decir, puenteada. Se unen, se asocian diferentes ideas para lograr un resultado. Después, entre las definiciones menos conocidas, o los conceptos menos conocidos de hipnosis, hay una serie de teorías. Creo que las mencionamos, ¿no? Parece que también las mencionamos. Están, y aquí voy a ir mencionándolas, y la voy leyendo porque con las propias palabras a veces uno se puede confundir en una frase y entonces no queda bien la idea. Es mejor que quede la idea bien clarita. Las teorías de estado alfa y teta, con H entre medio. Gracias a los datos recogidos por la electroencefalografía, los 4 mayores esquemas de la frecuencia de los impulsos eléctricos que dispara el cerebro han sido ya identificados. Se dice que el cerebro, por eso que del cerebro se sabe tan poquito a esta altura, porque el cerebro funciona a través de impulsos eléctricos, y ya se ha logrado identificar estos impulsos eléctricos que dispara el cerebro, por lo menos identificarlos. En cuatro. Que son los siguientes. El estado beta denota el estado de alerta trabajando. El estado alfa quiere decir que la persona está relajada, reflexionando. El estado teta, con H entre medio, quiere decir que la persona está somnolienta. Es decir, si el especialista dice está en estado teta,
quiere decir que está la persona somnolienta. Y el estado delta está durmiendo, está soñando, está con sueño profundo. Es decir, la electroencefalografía ya puede determinar estos impulsos del cerebro. Imagínense, yo ¿cómo se llama? Me llamó la atención, pero esto hace tiempo, porque no podía como comprender que fuera tanto, que fueran tantas las neuronas que tiene el cerebro. Porque se dice que yo pensé cuando escuché la primera vez que se trataba de 100 millones de neuronas en el cerebro. El cerebro es lo que tenemos aquí en la cabeza, ¿no? 100 millones. Me parecía que era mucho, 100 millones de neuronas, por más chicas que sean las células del cerebro. 100 millones. No, son 100.000 millones, imagínense. Y que además trabajan en grupos, en conjuntos. Permiso. Perdón. Entonces no son 100 millones de neuronas las que tenemos en el cerebro, 100.000 millones de neuronas. Que además actúan en grupos, en conjuntos. Por eso que yo, por ejemplo, ahora cuando les estoy hablando, también siento lo que está pasando en la calle, también huelo lo que hay aquí adentro, también pienso que tengo el vaso ahí que no lo vaya a botar, etc. Es decir, hace muchas cosas y las hace a la vez. Y junto con estar pensando en lo que yo le estoy diciendo. Imagínense cómo se puede hacer eso. Para las personas que no somos científicos, ¿no es cierto?, en esta materia es como magia. Magia. Incluso se dice que los pensamientos ni siquiera se producen entre célula y célula, sino que se producen en ciertos espacios que existen entre los grupos de células. Ahí se producirían los pensamientos. Más magia todavía. Entonces, la electroencefalografía ayuda mucho. El estudio, como se llama, del cerebro, que ahora, como digo, se pueden, en los escáneres le sacan fotos, pero pedacito por pedacito, etc. Se va avanzando, pero muy poco todavía. Entonces, esos 4 estados. Después hay una definición fisiológica de hipnosis que contrasta que el nivel necesario de onda cerebral para trabajar en temas como cambios de conducta y sentimientos es el estado alfa. Ese estado que sería relajado, reflexionando, el estado alfa. Otra definición afirma que el estado teta, con H, está asociado con la hipnosis para la cirugía, la hipnoanestesia y la hipnoanalgesia. Es decir, de acuerdo con los datos que nos entrega esta encefalografía, hay diferentes aportes en el fondo de los científicos. Y no tienen por qué estar de acuerdo, en cuestiones de ciencia que todavía no han terminado de desarrollarse. Después, Harry Cannon define la hipnosis como un mecanismo fisiológico por el cual una sugestión tiene una incidencia directa
y es aceptada por el subconsciente. Y para que esto ocurra se necesita que los siguientes 4 requerimientos se cumplan. ¿Cuáles son estos siguientes 4 requerimientos? Un foco de atención, un sobresalto, la propia sugestión y que no haya crítica sobre la sugestión por el intelecto consciente. Si se dan estos 4 requerimientos, si se cumplen, digamos, la sugestión arraiga en el subconsciente y exterioriza en función motriz. Vale decir que la sugestión se ha sobrepuesto a la mente. Es difícil para nosotros hablar de estos temas, y lo tengo clarísimo eso, es difícil para todos nosotros. Porque es difícil hablar del consciente, del inconsciente y del subconsciente, en contraposición al consciente, que es el que entendemos, ¿no es cierto?, como yo que le estoy hablando y ustedes cuando pongan la imagen me están escuchando. Es difícil, es como hablar del yo, el ello y el super yo. Claro, porque no es fácil de explicarlos. No es fácil de explicarlo. Esto tiene por objeto ir formando criterios, tener idea de que existen estas explicaciones, que uno las entiende más bien o más mal, pero que existen explicaciones, en este caso de la hipnosis. Y si estas explicaciones son las menos conocidas, es decir, las menos famosas, es porque tienen menos concurrencia de los científicos. La lógica indica eso. Después están las otras, las más conocidas, que seguramente son más fáciles de entender primero y segundo de aplicar. Después aparece un señor Joe Griffin, un científico, basado en la investigación sobre su sueño, su propio sueño, que define la hipnosis como cualquier medio artificial de acceder al estado REM. REM. No sé si lo dije en algún momento, lo repito. REM son las siglas, ¿no es cierto?, son una sigla en inglés que significa Rapid Eye Movement. REM, Rapid Eye Movement, movimiento rápido del ojo. Ustedes saben que en inglés se coloca primero el adjetivo, después el sustantivo, etc. Entonces, eso es REM, rápido, la E, eye, de ojo, y la M de movement, movimiento rápido del ojo. Entonces, este Joe Griffin, basado en la investigación de su sueño, define la hipnosis como cualquier medio artificial de acceder al estadio REM, afirmando que todos los fenómenos hipnóticos son propiedades del estado REM, que él identifica como el estado de programación natural del cerebro. El estado REM, para Griffin, es el estado natural del cerebro. Y cualquier forma en que una persona logre acceder al estado REM, entonces está programando naturalmente su cerebro. Es la forma, entonces la hipnosis sería una forma de acceder a este estado REM. Hablando en simple, así entre nosotros, ¿no es cierto? Entre nosotros, incluido yo, por supuesto. Si una persona está dormida y se le levanta un poquito el párpado, se va a ver que el ojo o se mueve poco, o se mueve más rápido, o se mueve muy rápido. Y eso denota diferentes estados del cerebro. Eso quiere decir REM, Rapid Eye Movement, movimiento rápido del cerebro. Y eso lo interpretan, ¿no es cierto?, los especialistas con la encefalografía, ese movimiento del ojo.
Se dice que cuando más rápido se mueve el ojo es porque se está soñando mucho. Después ya se llega a otras interpretaciones. Bueno, hay gente que cree mucho en las explicaciones, otros que creen poco, porque ¿cómo comprobar si no se puede ver lo que se está soñando? O sea, nadie puede verlo. Todavía no hay ninguna máquina que vea lo que alguien está soñando. Que vea la máquina lo que uno está soñando. Menos uno, o sea, una persona, pero una máquina. Entonces, ¿cómo se puede decir que alguien está soñando? O sea, hay que tener aquí, bueno, para eso, en eso somos los abogados característicos, somos gente de razonamiento, de sacar conclusiones. A nosotros nos enseñan muchas materias, ¿no es cierto? Es decir, nos enseñan conocimiento jurídico, ¿para qué? Para resolver problemas jurídicos. Pero en el fondo, ¿no es cierto?, se hace una forma de vida esto. Nosotros somos gente que necesitamos razonamiento. Somos gente de normas, es decir, conductas que están escritas o no escritas, pero que son producto de razonamientos. No creemos en la brutalidad, ¿no es cierto?, en la violencia como forma de convivencia en las personas, no creemos en las normas. Bueno, ¿por qué? Porque creemos en el razonamiento. Bien, aquí viene una cuestión bien importante. La hipnosis en sí no es una terapia, pero es efectivamente usada como adjunto a estas y resulta eficaz como apoyo a otros tratamientos usados, por ejemplo, para perder peso, dejar de fumar, abandonar fobias, por ejemplo, una persona que le tenga fobia a los insectos. En general, todos, ¿no es cierto?, le tenemos fobia a las arañas. Le tenemos fobia a las arañas primero porque son feas, ¿no es cierto? No sé, hay algunos que les gustan y se agarran una tarántula con la mano, bueno, son los menos. Y además porque le tenemos temor. Porque todos sabemos, pues, nosotros tenemos muy pocos insectos dañinos y dentro de eso está la araña de rincón y la araña del trigo. Es decir, la fobia va por el lado de la fealdad, lo desagradable, cómo camina, etc. Y el miedo. Entonces hay gente que ya la fobia va más allá. Es decir, ve un insecto de esto y le viene un verdadero ataque. Entonces, claro, dicen que esto, para curar esta fobia, por ejemplo, se puede utilizar la hipnosis como parte de un tratamiento, no la pura hipnosis. Es decir, oye, te voy a hipnotizar para que no le tengáis más miedo a la araña. No, eso está comprobado por los científicos que eso no ocurre. Entonces, abandonar fobias, mientras que la hipnoterapia, entendida como tratamientos hipnóticos en una sesión para solucionar problemas, puede no funcionar. Claro, la hipnosis es una forma de hacer la hipnoterapia. En consecuencia, la hipnoterapia es menos preferible que el uso de técnicas relacionadas con la hipnosis como parte de un paquete integrado psicológico. Lo que venimos diciendo. No solamente la hipnoterapia que se realiza a través de la hipnosis, sino que como parte de un paquete de otras cuestiones que van conjuntamente con ella. Es una especie como de tratamiento, ¿no es cierto? Si a uno lo operan de algo, le dan ciertos medicamentos para mejorarse. Le dan ciertos medicamentos, le dicen que haga un poquito de gimnasia, le dicen además que se tiene que relajar, que no se altere, etc. Hay toda una serie de pasos. Así entendida la hipnosis funciona. Pero la hipnosis solita, así, una sesión de hipnosis y listo, no funciona. Eso es lo que dicen los especialistas. Igualmente debe destacarse la profunda vinculación de la hipnosis con el efecto placebo. El efecto placebo. Ustedes deben haber escuchado este efecto más de una vez en su vida. El efecto placebo. Se los voy a decir primero con mis palabras, bien simplonas, para que después leer, ¿no es cierto?, bien lo que es. Pero es lo mismo. El efecto placebo normalmente ocurre, por ejemplo, cuando a uno le recetan una medicina para curar una enfermedad.
o realizar algún tipo de tratamiento para curar una enfermedad. Pero ocurre que esa medicina o ese tratamiento nos sirve, tampoco hace mal, pero nos sirve para curar la enfermedad. Pero muchas veces la persona, por la creencia que tiene en esa medicina o en ese tratamiento, se siente un poco mejor. Se siente un poco mejor. Claro, cuando es una enfermedad, digamos, simple, sí, se puede mejorar. El solo hecho de ir al doctor ya lo hace mejorarse. Ese podría ser un efecto placebo simple de explicar. Ir al doctor. A mí me duele el estómago, ¿no es cierto? Y el doctor, ¿cómo se llama? Me ausculta, me hace unos exámenes, qué sé yo, ¿ah? Y me dice, mira, ¿sabes qué? Esto lo vamos a solucionar con esto, etcétera, etcétera. Y le da a lo mejor a uno una medicina. A lo mejor la medicina no era la apropiada para curarle la enfermedad. Pero el solo hecho de haber ido al doctor, ya me siento mejor. Ese es el efecto placebo. Claro, cuando ya una cuestión grave, ¿no es cierto? Ya no corre ya esto. Igual yo me voy a sentir mal después. Pero en muchas ocasiones sí ocurre. Ahora lo voy a leer como lo explican los especialistas. Y esto a propósito de que la hipnosis provoca muchas veces este efecto placebo. Es decir, la gente cree que con la hipnosis se mejoró. Y no es así. La profunda vinculación de la hipnosis con el efecto placebo. ¿Cuál es el efecto placebo? Aquel efecto positivo y beneficioso producido por un placebo, que es un elemento que por sí mismo no tiene un efecto curativo en la problemática que se está tratando por el mero hecho de su aplicación. Es decir, la sustancia o tratamiento no posee cualidades que produzcan una mejoría en la sintomatología, pero el hecho de que se esté recibiendo un tratamiento provoca la creencia de que se va a mejorar, cosa que por sí misma provoca la mejoría. La consideración de placebo no se circunscribe únicamente a sustancias, sino que también puede aparecer bajo tratamientos psicológicos, cirugías u otras intervenciones. Observado en las investigaciones con fármacos, puesto que se logran cambios en la patología sinónimo de enfermedad, ¿no es cierto?, o en los síntomas investigados, sin que la droga o tratamiento investigado haya sido el agente de cambio. Es decir, aunque no haya hecho bien, así haya solucionado todo el problema, el fármaco que se le dio a la persona, sin embargo, se observan en las investigaciones con fármacos, por lo menos, que se logran cambios en la patología o en los síntomas investigados. O sea, se logran cambios en la enfermedad, aunque el remedio no haya sido así preciso para anular la enfermedad, pero sí se notan cambios en la sintomatología o en la patología misma, en la enfermedad misma. Eso demuestra cómo importa también, ¿no es cierto?, lo que piensa la persona. No solamente la parte orgánica, sino que también la parte psicológica, psíquica. Y por último, unas palabritas respecto de la hipnosis clínica. La hipnosis clínica, la clínica no significa la clínica el lugar donde está la persona, sino que hipnosis clínica significa, ¿no es cierto?, la aplicada a la persona específicamente, como sinónimo de tratamiento puede ser también. Está basada en una modalidad vincular de relación bipersonal o multipersonal. La hipnosis clínica se considera una forma de comunicación, todo tipo de hipnosis, en la que el terapeuta se comunica con el mundo de su paciente a través de vivencias que provoca en él, por medio de la palabra,
tomando como punto de partida el comunicar sensaciones de seguridad, de cuidado, de consideración y respeto. Normalmente a través de algún tipo de técnica, digamos el famoso péndulo, ¿no es cierto? Mire el péndulo, le dice, o mire el reloj, etcétera, algo que lo lleve a uno a concentrarse en algo. Lo que se pretende con eso es lograr un estado de relajación. Y después vienen un conjunto de palabras, de frases, de expresiones que tienden a ser como un instrumento de apoyo, de que hay un protector. Es decir, el hipnotizador, aunque sea uno mismo, se transforma, aunque sea uno mismo, en un protector. Sobre todo si es un tercero. ¿Para qué? Para ahí tratar de entrar en el inconsciente de la persona. Y ahí es donde están divididas las teorías estas de estado y de no estado. Las que piensan que se requiere este estado de relajación o de larga predisposición con algún tipo de tratamiento, y las que no, que dicen que se llega por sí mismo nomás a esta relajación. A través de esta relación de comunicación se permite que el paciente atenúe sus mecanismos de defensa de vigilia, es decir, cuando estamos nosotros en el estado de vigilia, ¿no es cierto?, el estado consciente, por decirlo así, cuando yo estoy hablando ahora, a diferencia del otro estado que también consciente, pero cuando estoy durmiendo. A través de esta relación de comunicación permite que el paciente atenúe sus mecanismos de defensa de vigilia y se permite alcanzar un estado de intensa serenidad, tanto física como mental, logrando un profundo estado hipnótico al volcarse sobre sí mismo. Vista así, la hipnosis clínica evoca la comunicación de un ser protegido y de un protector, desprovista de elementos mágicos o de presunta posesión de poderes por parte del hipnoterapeuta. Pues del mismo modo en que una persona alcanza un estado de trance mediante la labor de un hábil psicólogo o hipnólogo, también puede alcanzar ese mismo y profundo estado de trance con el empleo de un reproductor de sonido. Es decir, una persona también se puede auto-hipnotizar. Ese estado de trance. Aquí esta materia sí tiene también de importante de lo que nosotros pensamos, es decir, con lo que sabemos, si sabemos más o sabemos menos respecto de una materia determinada, razonar sobre ello. Uno razonar, si alguien puede llegar al estado de trance, si uno puede llegar al estado de trance, en qué consiste ese estado de trance. Uno ve, por ejemplo, cuando en tanta cosa que, bueno, a través de los años uno ha visto programas, etcétera, de todo tipo, de la India, por ejemplo, que hay tipos que se la pasan toda la vida, ¿no es cierto?, sentados, con las piernas puestas de una manera, con los brazos abiertos y mirando el cielo, y están toda la vida en ese estado de trance, o buscando ese estado de trance, y sin hacer nada toda la vida, así buscando, no sé, no sé si hay grandes ideas que hayan nacido de esos estados de trance, si es que alguna vez los lograron. Entonces esto sirve para razonar. ¿Yo creo en esto o no creo en esto? ¿Y por qué? Que es lo importante. El razonamiento te lleva a llegar a una afirmación o a una negación, pero con el razonamiento. Eso es lo importante. Bien. Eso es lo que podemos decir en relación con la hipnosis, con la hipnoterapia, y espero que se hayan aclarado un poco las ideas. Ahí están expuestas, ustedes las podrán profundizar. Es un tema apasionante, bonito. ¿Y qué es lo que cree uno de todo esto? ¿Será puro chamullo, como se dice? Las explicaciones muchas no tienen cómo comprobarse. Por más electroencefalografía que hay ahora, como les decían antes, los sueños no los pueden ver, ni una máquina los puede ver, etc. Entonces uno cree, ¿cómo se llama?, que alguien puede saber lo que está soñando. Menos le crean, ¿cómo se llama?, a esas personas que van a estos programas de farándula, ¿no es cierto?, y que llegan al lugar de la escena del crimen y dice,
Ah, sí, la víctima se fue caminando para allá. ¿Y por qué? Le pregunta el periodista a la, a la, a la- al o a la mentirosa que está hablando, porque algo me indica que se fue. Entonces, razonamiento, razonamiento. Para eso es la gente que estudia derecho. Y por último, también tenemos acá unas palabras respecto del delito de contagio venéreo en este caso. Venéreo. Ujú. Es conveniente elaborar una postura tendiente a crear el tipo penal del contagio venéreo como delito. Eh, claro, esta es la idea más antigua, ¿no es cierto?, de sancionar a alguien que sabía que tenía una enfermedad venérea y sabiéndolo, ¿no es cierto?, igual mantenía relaciones sexuales con una persona y le pegaba la enfermedad. Claro, pues se consideraba que era lo más, no sé, lo más innoble, lo más inmoral, etcétera, ¿no es cierto?, transmitir una enfermedad a través del acto sexual. Pero ahora se puede aplicar a otras cosas. En el caso por ejemplo, de la transmisión del VIH, del virus del SIDA, no solamente se transmite por contagio venéreo, por contacto venéreo, también se puede transmitir por medio de la sangre. Hace ya varios años atrás había como se llama, una serie famosa en en la televisión, como se llama, norteamericana, que era de dos policías, Starkey y Hodge. ¿Ah? Eran dos policías, uno era rubio y el otro era blanco, pero de pelo negro. ¿Ah? Y este de pelo negro eh, pues parece que tuvo un accidente en la niñita, no sé, porque fue con su señora y una hija. Y fueron a una clínica y parece que le pusieron una clínica una inyección que ya habían usado, ¿ah? Una hipodémica, digamos, una aguja, y tenía el virus del SIDA. Y se lo transmitieron a él, a su señora y a la niñita. Pues fueron por otra enfermedad ellos, pero había que hacerle una transfusión de sangre, no me acuerdo de quién a quién, pero y se murieron. Bueno, se murió fue conocido este caso porque era un actor conocido, como ahora una novela de los personajes que ustedes conocen ahora, nacionales o internacionales. Por eso fue conocido el caso. Es decir, el virus del SIDA, que es el VIH, eh, no solo se transmite por contacto sexual, sino que también por medio de la sangre. Incluso hay quienes, no sé si lo habrán demostrado ya a esta altura, incluso hay quienes sostienen que también se puede transmitir por medio de la saliva. No sé, no sé, no sé. Hay gente, hay científicos que lo decían. No sé si actualmente todavía se seguirá afirmando eso. Bien, pero por ahí empieza esta idea del contagio, ¿no es cierto?, del delito de contagio venéreo. Eh, y cómo se llama ahora, se ha agudizado con la pandemia que estamos sufriendo. Esta pandemia la provoca un virus que es mortal, a diferencia de lo que formó la Organización Mundial de la Salud. Es todo lo contrario, es mortal. Todos los días en todos los países del mundo se están señalando personas que están muriendo por este virus coronavirus. O sea, ya no hay ninguna duda que es mortal. Eh, entonces, de ahí surgen las preguntas. Se empezó por esta transmisión sexual de virus y ahora ya se puede ir aplicando para otro tipo de contagio, ¿no es cierto?, de enfermedades. Y seguramente, y eso le va a tocar a las generaciones del futuro, ¿no? En el caso mío yo estoy en las generaciones que ya nos estamos despidiendo, por decir así. ¿Ah? Y ¿cómo se llama? Seguramente. Sí, creo, por ejemplo, es no sé si el cuarto o el octavo virus que nos exportan los chinitos. No es el primer virus a nivel mundial que nos exportan los chinitos. Este es no sé, de todas maneras el cuarto. No sé si será el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, porque el otro día escuché que no era el cuarto, sino que eran más. Y a lo mejor después vienen de otros lados. A lo mejor después vienen de otros lados.
por diferentes razones, porque en el caso de los chinos, lo que pasa es que, hablando del coronavirus, lo que pasa es que los chinos comen muchos animales que para nosotros son mugres, ¿no? Que hay gente que no las comería ni siquiera estando en un estado de ¿cómo se llama?, de hambruna absoluta. Gente que se muere pero no come esas cosas, como cosas que las comen por deporte, como son las ratas. Hay gente que ha muerto y no ha comido rata, pudiendo haberla comido. ¿Mm? Y sin embargo, los chinos comen de todo lo que se arrastra, todo lo que vuela, y todo lo que camina y todo lo que nada. ¿Mm? Comen peces que son venenosos y que si está mal preparado el caldo del pez globo, por ejemplo, te estoy hablando de los asiáticos en general, está mal preparado el pez globo, me muero. Me tomo la sopa y me muero. De repente me muero antes de terminarme la sopa. Voladores, comen de todo tipo de pájaro, pero no solo eso, comen murciélago. Ahí anda en la red circulando, ¿no es cierto?, una sopa de murciélago y sale el murciélago. Y el murciélago, como son murciélagos chicos, se lo dan en el plato con el murciélago con la ala y todo. Bueno, no sé, para mí es impensable, yo no sé si preferiría morirme de hambre, creo que no podría comer murciélago. Comen serpientes, de todo tipo. Comen osos hormigueros, el pangolín es un oso hormiguero. Bueno, ¿para qué decir tanta? Perros, gatos, ratones, etc. Y lo que pasa es que, bueno, todos comemos aves, de ahí vino la gripe aviar, que vino de China. Pero eso, bueno, por último, come todo el mundo, las aves de corral que se llaman, ¿no es cierto? Come todo el mundo. Pero lo que se ha comprobado es que muchos animales son capaces de transmitirle un virus al ser humano. Ya, y no solamente como el caso del SIDA, que se dice que eso lo provocaron en un lugar en África, porque se tuvo contacto con los monos verdes, que son una subfamilia de los chimpancés. Una subfamilia de los chimpancés, que tenían contacto sexual con esos monos, en una tribu que se llama en la selva, y por ahí adquirieron el contacto sexual, mediante contacto sexual adquirieron el virus del VIH, que se transformó en la pandemia también del VIH. ¿Mm? Entonces, por ahí viene la explicación de por qué, ¿cómo se llama?, ocurre esto con el caso de los asiáticos. Porque comen muchas cosas que nosotros en Occidente no comemos y que ellos están comiendo por generaciones. Y seguramente por eso que China se ha recuperado mejor, porque donde nació el virus, en proporción, hay menos contagios y muertes que en muchos lugares del mundo donde esto no haya ocurrido nunca. Porque son generaciones de chinos comiendo este tipo de cosas. Hay ciertos animales que se comen a otros animales venenosos. Hay un animal chiquitito que es muy agresivo, muy valiente también, que se llama mangosta. La mangosta. Ese animalito, la mangosta, pelea con las víboras venenosas. Y es tan rápido que le va dando vuelta a la víbora y la víbora se cansa, como todos los seres vivos. Y cuando se cansa, o antes de que se empiece a cansar, la va mordiendo. Primero la muerde por la parte de la cola, etc. Y cuando se cansa ya le va tirando los mordiscos al ¿cómo se llama?, al cuello, que se y después la pesca en la cabeza. Es un animalito chico, si no se lo come. Y ese animalito chico muchas veces lo muerde. Esa es la palabra morder, porque tiene con colmillos, ¿no es cierto? Las víboras muerden, no pican, sino que muerden, porque tienen colmillos. No tienen un puro, como los insectos, ¿no es cierto?, que tienen un puro órgano que es el que inyectan, como una hipodérmica. Muchas veces a través de generaciones de mangostas, lo han mordido y han ido creando anticuerpos. Claro.
El que no se muere crea anticuerpos. Si hasta los mismos virus en el fondo crean anticuerpos. ¿Por qué? Porque se fortalecen. El virus de esta enfermedad sexual transmisible, que es la gonorrea, es mucho más potente ahora de lo que era antes. Antes, cuando digo actualmente, ya hace muchos años, hay muchos tipos de gonorrea que son más difíciles de curar que una sífilis. Porque como lo han bombardeado más al bicho de la gonorrea, esos bichos que han resistido, ¿no es cierto?, los fármacos, se han hecho más fuertes. Entonces, no todas las gonorreas que se transmiten son iguales. Bueno, entonces hay gente que tiene anticuerpos, en este caso los asiáticos, que comen todas estas cosas hace mucho tiempo. Una parte de los asiáticos, que son los filipinos, se comen con mucho placer un huevo que tiene que haber alcanzado los 27 días de gestación. Es como un huevo duro, ¿no? Seguramente que alguno lo habrá visto en algún reportaje. Y lo venden en la calle, qué sé yo, todo. Le venden el huevo, y usted igual que un huevo duro, le empieza a sacar la cáscara y adentro está el pollo casi listo para la vida, pero todavía es embrión. Y se lo comen felices de la vida, ¿cómo se llama? Los filipinos. ¿Sí? Digo, comen cosas que para nosotros o no las comemos o simplemente son mugre, ¿entiendes? Mugre. Bueno, y por ahí viene el asunto de los anticuerpos, que es lo que les quería hablar. Y la pregunta en relación con estos delitos de contagio, ahora en general, se partió por el delito de contagio venéreo, es si se debe o no crear tipos penales relacionados con los contagios en general, incluidos los venéreos. Podrán tener diferentes tipos de sanción, porque se trata de diferentes tipos de delitos, hay algunos de peligro, ¿no es cierto? Algunos tipos de peligro concreto, de peligro abstracto, etc. Pero esa es la idea, que nace de una pregunta, si se deben o no sancionar como delito estas conductas, o como cuasi delito. Si se sanciona, por ejemplo, a la enfermera que tiene que darle insulina al paciente que está a su cuidado, que tiene una grave enfermedad de diabetes, tiene que darle a cierta hora tal cantidad de insulina y no se la da. Y se la sanciona, según el Código Penal chileno, como autora de cuasi delito contra las personas. Artículo 490, número 1, si es que muere, y número 2, si es que no muere. Se la sanciona por ese hecho, no le dio la medicina. ¿Por qué no se va a sancionar a una persona como cuasi delito incluso? Que sabe que tiene un virus grave, como puede ser el VIH, y no obstante tiene relaciones sexuales con otra persona, y no le dice, mira, yo tengo esta enfermedad, tengo este virus. Ese es el punto. Ahora mismo, con este coronavirus, si hay alguien que le han hecho los exámenes y está contagiado, está sufriendo el coronavirus, y si es una obligación, porque se ha señalado por la ley o por los reglamentos, se ha hecho oficial, así como se crearon delitos ahora actualmente para sancionar ciertas situaciones que no había cómo sancionarlas, como esos que hacían la fiesta y estaban contagiados. Se crearon delitos especiales para eso. ¿Por qué no podría sancionarse a alguien que si es obligación andar con máscara en lugares públicos y anda sin máscara? E incluso andando sin máscara le tose a una persona al lado sin mantener la distancia, él, porque estoy partiendo de la base que la persona que sufre los efectos del irresponsable, ¿no es cierto?, está haciendo lo que tiene que hacer para no sufrir el contagio. No mantiene la distancia social, etc. Hace fiestas con mayor número de personas sin tomar las precauciones, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de o de otras enfermedades.
El caso de una persona que tiene tuberculosis, enfermedad que es altamente infecciosa y que para no transmitirla tiene que tomarse ciertas precauciones y no se las toma. ¿Debería sancionarse? Esa es la pregunta. Ahí es donde viene el razonamiento de los futuros abogados y de los abogados ya recibidos. De eso trata esto. Hay cuestiones que voy a ir señalando que creo que tienen importancia relacionado con este tema. La primera cosa es que se afirma que las enfermedades venéreas aumentan en casi todas partes del mundo. Nunca han decaído y nunca se han terminado las enfermedades venéreas, estoy hablando en este caso. Pero, a pesar de que todo el mundo sabe eso, que están siempre en aumento, ni el reconocimiento de este hecho ni el tratamiento obligatorio de ellas son medidas eficaces para impedir su propagación. Incluso muchos son los países que acusan su incremento. Aquí, ¿cuántas veces se ha hablado, sobre todo para los jóvenes, hasta se han regalado elementos para evitar el contacto venéreo? No para dejar de tener contacto sexual, sino que para evitar las infecciones. ¿La usan estos elementos? Ahora en el paquete, ¿cómo se llama? Que el gobierno ha entregado ese paquetito con cosas, vienen de estos elementos. Ojalá que lo usen. ¿Sabes para qué lo usan estos elementos? Los condones específicamente, para llenarlos de droga y para que los que se llaman mulas lo ingieran, le lleguen al estómago y puedan ver si pasan, para exportar droga. Para eso lo usan, esos elementos, cuando deberían usarse solamente para evitar infecciones venéreas. Respecto de los eventuales fundamentos biológicos, o sea, la pregunta es si hay fundamentos biológicos y si hay fundamentos jurídicos para poder crear estos tipos penales relacionados con el contagio venéreo en este caso, pero ahora deberíamos ampliarlo a todo tipo de contagio. Respecto a los eventuales fundamentos biológicos, estos existirían si partimos de una definición de delito biológico como todo acto encaminado a impedir la conservación y perfeccionamiento de la especie humana. Porque conforme a este criterio, el alcance que puede tener un contagio venéreo sería las enfermedades venéreas que genera, que son múltiples y que causan infecundidad, interrupción del embarazo, etcétera, etcétera, es decir, causan impedimento a la reproducción de la especie humana. ¿Por qué? Porque el delito biológico se define como todo acto encaminado a impedir la conservación y perfeccionamiento de la especie humana. Entonces, si una enfermedad venérea provoca que no haya ni conservación ni perfeccionamiento de la especie humana, debería ser sancionado como delito porque existe el fundamento biológico. Y hay como se llama, alguna legislación nuestra en el Código Sanitario y también, sobre todo, en el reglamento sobre infecciones de transmisión sexual, el decreto 206, que define las enfermedades de transmisión sexual precisamente. Para eso son los reglamentos. También se habla de que existen otras infecciones genitales que no podrían considerarse exclusivamente infecciones de transmisión sexual, y ahí se mencionan los casos que son términos técnicos, ¿no es cierto?, de la medicina. Y a propósito del SIDA, según el Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina, el SIDA es la fase final y avanzada de la infección crónica por el virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, el SIDA es la enfermedad y el VIH el virus que origina la enfermedad. Ojo con esto porque también hay mucha gente que no lo tiene claro. No estoy diciendo que no tenga idea de lo que es, pero no tiene claro esto. El VIH, que es el síndrome de inmunodeficiencia
orgánica, adquirida, perdón, que la sigla en inglés. El VIH es el virus y el SIDA es cuando ya se provocó la enfermedad. Si lo saben, bueno, es una repetición. ¿Y por qué esto? Porque hay mucha gente que porta el virus, pero que no manifiesta enfermedad. Es como los de ahora, los asintomáticos del coronavirus, que hay mucha gente que lo tiene, pero no tiene ningún síntoma. Lo tiene, ¿no? Bueno, también con el SIDA ocurre lo mismo. Hay gente que no lo transmite si lo tiene y también a él no se lo pega. En relación con los fundamentos de derecho que justificarían la construcción del tipo penal originado por la transmisión sexual, cabe determinar cuál sería el bien jurídico afectado a partir del contagio venéreo. Básicamente dos bienes jurídicos son los que se disputan, ¿no es cierto?, la categoría. La libertad sexual o la vida y la salud individual o colectiva, o todo. Es una mezcla de los dos. En realidad son los dos. La libertad sexual y la vida y la salud y la vida individual o colectiva. Hay unos que defienden, ¿no es cierto?, que el bien jurídico protegido es la libertad sexual, porque se enmarca dentro de los delitos sexuales, mientras que, considerándolo desde el punto de vista del contagio, ¿no es cierto?, al provocar otro tipo de lesiones, se enmarcaría dentro, ¿no es cierto?, de los graves daños a la salud y a la vida, en las personas individuales y colectivas. Provocar lesiones. Después el Código Penal se refiere a la salud individual, cuando trata de los delitos de lesiones, eso lo vamos a ver más adelante, y a la salud colectiva cuando trata de estos delitos de contagio, con los cuales al comienzo de este coronavirus se pretendió sancionar a algunas personas, pero no se pudo hacer, porque están dirigidos a otro tipo de conceptos, de conductas. Aquí hay una discusión en cuanto al bien jurídico protegido, que en realidad tiene importancia, pero no para tratarlo aquí in extenso en esta clase. Incluso son hasta difíciles de entender. Una que entiende que al afectarse la salud individual no se afecta a la salud colectiva, porque estarían en yuxtaposición, es decir, no todos juntos, sino que uno al lado del otro. ¿Sí? No tiene mayor importancia. Y lo que sí es importante es que tratándose en la distinción sobre las consecuencias de los delitos que se pretenden crear, hay que distinguir, tratándose de una infección de transmisión sexual que no sea el virus de la inmunodeficiencia humana, en que las secuelas que pueden provocar son recuperables bajo tratamiento eficaz, no existiendo peligro de expansión de la enfermedad, siendo afectado solo el bien jurídico del sujeto afectado, afectado también, y en caso de una infección de transmisión sexual que sea el virus de la inmunodeficiencia humana. Es decir, cuando no se transmite el virus del VIH o cuando se trata de otra enfermedad que no sea la transmisión de este virus. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la transmisión del virus del VIH, se provoca una patología sin cura hasta hoy día. Pues mediante el uso de medicamentos antirretrovirales, solo se ha logrado mejorar la calidad y alargar la vida del enfermo sin eliminar el virus. Se le mejora, ¿no es cierto?, la forma de vida de la persona. Pero la persona no va a vivir el tiempo que le había sido asignado a ese organismo por la naturaleza. Va a vivir menos. Lo único que se hace es mejorarle la calidad de vida a la persona, porque lo único que hay son medicamentos antirretrovirales contra el virus, pero no lo matan al virus, el virus sigue. Al ayudar a evitar el debilitamiento del sistema inmunitario con estos medicamentos, siendo una enfermedad que se contagia sexualmente y además con el contacto con la sangre. Si entendemos que el contagio venéreo es un delito de peligro, este se consumaría por el solo hecho del riesgo de transmisión
aun cuando el acto sexual no transmita la enfermedad, porque en el peligro objetivo y futuro se contiene el riesgo para la salud, sea esta individual o colectiva. Los proyectos que han existido han sido desechados y hasta el momento solamente lo que tenemos es el reglamento sobre enfermedades de transmisión sexual. Bien, hasta la próxima clase, queridos alumnos, y síganse cuidando.